Zelensky ha rechazado un nuevo acuerdo, un nuevo intento para llegar a la paz con Rusia. Recordemos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya no es el líder de la nación legalmente hablando y de acuerdo con la constitución del país desde el pasado 20 de mayo. Aún así, existe la intención de la mayoría de los países que conforman tanto lo que es la OTAN como la Unión Europea y en este caso Suiza, este país que durante mucho tiempo fue declarado neutral, siempre digamos el ejemplo mundial de la neutralidad, y resulta que no fue así cuando más se necesitaba su intervención, porque tomaron la terrible decisión de también sancionar a Moscú, y esto obviamente le costó su pequeña parte de neutralidad, o su mensaje de neutralidad fue completamente colapsado ante los ojos del mundo. Pero van a llevar a cabo una cumbre de la paz que le está impulsando Zelensky junto con Suiza. El único detalle, el único inconveniente de la misma es que planean realizar nuevamente un intento de cumbre de la paz, pero sin Rusia. Y no se puede llegar a un acuerdo, sin Rusia, porque tienen que estar ambas partes para tratar de resolver este conflicto. Aún así, Zelensky sigue impulsando su supuesta cumbre de la paz, pero ya sabemos que Estados Unidos no va a asistir, enviarán a sus representantes, pero realmente nadie los toma en cuenta, que son Kamala Harris y John Kirby. Arabia Saudita también ha anunciado que no va a participar en esta cumbre de la paz, ya los mandaron a volar también. Vimos a Pakistán, que fueron uno de los penúltimos países en manifestarse, y por supuesto uno de los más importantes, China, que es o habría sido la representación de Rusia en estos acuerdos. Pero China dijo no hace falta, porque si ustedes no quieren invitar por lo menos la invitación al presidente ruso Vladimir Putin, entonces simple y sencillamente no es una cumbre de la paz, es una cumbre para respaldar a su, en esta parte, a su candidato o la persona a la que ellos apoyan en esta guerra. Entonces China tampoco se va a prestar a estos juegos inútiles que no buscan realmente la paz en estos conflictos. Pero ahora estamos viendo cómo precisamente Ucrania en este caso ha rechazado un nuevo plan, y este lo propuso Indonesia, también con la intención de resolver el conflicto con Rusia, a pesar de todas las intenciones de diversos países de que ya se realice un acuerdo de paz entre estos dos países, sobre todo porque ya van 2 años de guerra, más de 2 años de guerra. Ucrania está perdiendo, ya perdió la guerra, no tiene más soldados, están tratando de buscar 1001 excusas para continuar con este conflicto, pero todos ya nos dimos cuenta que que no sirve para nada, porque ya se perdió la guerra, y sobre todo después de que el presidente ruso Vladimir Putin saliera a decir que él no va a llegar a un acuerdo con un gobierno que es ilegal, porque de acuerdo a la constitución de Ucrania, no a la constitución de Rusia, no a ningún organismo internacional, no. Estamos hablando de la constitución ucraniana, que dice que si bien no se puede llevar a cabo un proceso electoral debido a una ley marcial, el presidente en turno está obligado a pasar el poder al jefe del parlamento ucraniano. Ellos son los que van a tomar las decisiones, tomar el control del gobierno ucraniano. Pero Zelensky obviamente no quería dejar el poder, así que digamos que esta próxima cumbre de la paz se está llevando a cabo en un momento inconveniente para Zelensky, porque ya nadie lo reconoce como presidente. La intención también es mostrar el apoyo, decir que todos están a favor de que Zelensky siga siendo presidente, pero realmente no es una cumbre de la paz. En este caso, la agencia de noticias Antara, citando al ministro de la Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo precisamente que tienen un plan de paz para poner fin a este conflicto, el cual durante la cumbre de defensa de diálogo Shangri-La en Singapur, precisamente esta misma cumbre donde Zelensky participó nuevamente, dijo que necesitaba el apoyo de todos, dijo que iba también a reconocer al Estado palestino, iba a reconocer que hay 2 estados, Israel y Palestina, durante esta misma cumbre, y llama mucho la atención porque lo hace
poco después de que se revelara que Estados Unidos no va a participar en su famosísima Cumbre de la Paz. Un pequeño berrinche de Zelensky que le puede costar muy, muy caro. Pero precisamente en esta misma cumbre solicitaron una zona desmilitarizada y un referéndum organizado por las Naciones Unidas en lo que describió como territorio de disputa, que precisamente serían Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporilla, donde ya llevaron a cabo la firma de los referéndums, pero como lo hizo el propio pueblo de Ucrania que estaba haciendo la solicitud para unirse a Rusia, no lo toman en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que la ONU vaya a realizar una especie de elecciones en Ucrania, vaya a que los ciudadanos nuevamente acudan a las urnas y firmen los referéndums. Estos ya sea para unirse a Rusia o para permanecer como una localidad ucraniana, que es algo que para la mayoría de los que realmente estamos informados y no creemos en todo lo que nos comparten los medios de comunicación occidentales, sabemos que es lo que tanto desean: unirse a Rusia, porque Ucrania estaba tratando de acabar no solo con los ciudadanos, sino con su historia, con su idioma, con absolutamente todo. Y por supuesto es algo que no le gustó a los ciudadanos y por eso empezaron los levantamientos, porque como lo dijo el presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista que tuvo precisamente con los diversos periodistas internacionales, habló precisamente de este tema, de lo que es como tal el inicio de la guerra. Y él lo dijo: yo no inicié esto. Eso es algo muy importante. Yo no inicié esto. Parece que a todos se les olvida que la guerra empezó en el 2014 con un intento de golpe de Estado. Con un golpe de Estado y además con la destrucción del Donbass. Esto es algo que no deberían olvidar, sobre todo porque es el origen del conflicto, al cual todos culpan precisamente al presidente Vladimir Putin, pero no señalan que el golpe de Estado se llevó a cabo precisamente con el patrocinio, con la aprobación de Estados Unidos. Porque cuando se realiza un golpe de Estado y es a un gobierno que es controlado por Estados Unidos o por cualquier país de la Unión Europea, como lo vimos precisamente en África, todos se levantan, todos dicen que no es posible permitir este tipo de acciones, pero cuando se realizan golpes de Estado o intentos para lo que son naciones gobernadas por la oposición o alguien que es cercano a Rusia, entonces allí nadie dice nada. Lo vimos en Gabón, por ejemplo, también se llevó a cabo un golpe de Estado, pero no se hizo absolutamente nada porque el gobierno que fue derribado era un gobierno aliado a Rusia y el gobierno que entró lo primero que hizo fue ponerse de acuerdo con Estados Unidos. Lo mismo estaba pasando con Etiopía. Es un gobierno cercano a Rusia y se estaban impulsando pequeños movimientos para hacer un golpe de Estado. ¿Quién estaba impulsando estos movimientos? El propio Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no querían que Etiopía también se uniera al famoso grupo de los BRICS, pero no lo lograron. En este caso, ellos están proponiendo en su declaración, en su plan de paz, precisamente que se realice un alto al fuego y al mismo tiempo se establezca una zona desmilitarizada en la que cada parte se retiraría 15 kilómetros de sus actuales posiciones avanzadas. Esta zona sería observada y monitoreada por una misión de paz de la ONU. Alguno llegaría a pensar que podrían intentar crear esta zona como dividieron a las Coreas, a Corea del Norte y del Sur. Posiblemente su intención sea esto, porque la guerra entre ambos países continúa, pero hay un alto al fuego debido a esta zona desmilitarizada. Independientemente de esto, este es el plan para determinar objetivamente los deseos de la mayoría de los habitantes de las distintas zonas en disputa y sobre todo lo que quieren con esto es la firma de los referéndums, pero ante la ONU, que la ONU sea el organismo electoral encargado de llevar a cabo esta firma de referéndums. Yakarta, que sí
sigue una política de democracia no alineada. De hecho, había intentado previamente mediar con Rusia, pero lamentablemente las políticas como tal entre diversos países, entre la ONU, no ha permitido mediar en la paz entre Rusia y Ucrania. A principios de esta semana, recordemos que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania desestimó este plan, afirmó que no hay territorios en disputa entre Ucrania y la Federación Rusa para celebrar referéndums allí, porque es territorio ucraniano y Vladimir Putin no tiene el derecho de quitarle su territorio. Pero como lo dijo este ministro de Indonesia, Zelensky, no estuvo de acuerdo con la iniciativa, pero seguiremos intentándolo hasta que logremos la paz en nuestros territorios. Y hablando precisamente de planes de paz, estamos viendo cómo China se está uniendo a una nación muy importante de Sudamérica, que es precisamente Brasil, uno de los amigos también de Rusia, ustedes dirán, porque forman parte del famoso grupo de los BRICS. Pero ellos están llevando a cabo una hoja de ruta, una hoja para solucionar los conflictos entre estas dos naciones. Ya ha sido apoyada, de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Pekín, Wang Yi, precisamente 2 docenas de países están de acuerdo con la propuesta de paz de China y Brasil. Ya es un avance. Por lo menos se está hablando de este proyecto de paz que está presentando Beijing. Algo que no vemos, como por ejemplo en el caso de Indonesia, que hasta cierto punto tendría valor su iniciativa. El único detalle es que como tal no sería aceptable para Rusia, y lo ha dicho el propio Vladimir Putin, aceptar una zona desmilitarizada. Eso es algo que ya el presidente dijo que no va a ocurrir, y por supuesto no van a retroceder, ya que están avanzando nuevamente después de todo el asunto de la contraofensiva. No es que retrocedieran mucho, simple y sencillamente ahora ellos están avanzando, ya recibiendo ataques en el territorio ruso, que es algo muy preocupante, sobre todo porque varios países le han dado permiso a Ucrania para utilizar sus misiles en territorio ruso reconocido. Pero Beijing, recordemos que rechazó esta invitación para participar en la Cumbre de la Paz, sobre todo porque Kiev no tiene la intención de aceptar como tal su propuesta de paz, y tampoco quería invitar a Moscú a esta misma cumbre. Y durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo turco, precisamente se llevó a cabo en Beijing, Wang anunció que 26 países han confirmado que están dispuestos a acordar o están relativamente considerando respaldar los entendimientos comunes en los cuales se llegaron con Brasil y China. Otros 45 países de 5 continentes han dado retroalimentación positiva a las ideas que se están formulando a través de esos 2 países que conforman el grupo de los BRICS, por lo cual se hace un llamado para que se unan, para que se den propuestas que realmente sean lógicas para llegar a la paz entre estos 2 países. Estamos a punto de llevar a cabo la cumbre de la paz de Ucrania. Va a ser dentro de 9 días. El próximo 15 de junio arranca esta cumbre, y lo va a hacer sin personalidades significativas de la política internacional. El principal es Joe Biden. En el momento en el que te dan una patada y ya no quieren realmente ayudarte, en ese momento deberías de empezar a ver con qué puedes negociar, con qué podrías llegar a negociar, porque la situación definitivamente ya no es de beneficio para los ucranianos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.